La violencia sexual es un fenómeno recurrente y de amplia magnitud en el Perú. Cada año se registran aproximadamente 7.000 denuncias por violación sexual y la evidencia muestra que casi el 75% de víctimas son adolescentes de entre 14 y 15 años, sin dejar de lado el abuso perpetrado hacia discapacitados, mujeres y hombres en general. Es así que el abuso sexual se da cuando se coerciona o violenta a la otra persona con quien se mantiene actividad sexual. Estos agresores no siempre presentan un patrón común. Pueden ser personas cercanas a la víctima o incluso con miembros de su núcleo familiar. Si nos concentramos en el marco del abuso sexual, las violaciones no son un fenómeno nuevo en el marco de la creciente inseguridad del país, y según un informe presentado por Pronsex, los menores de edad son las principales víctimas de este delito. Los resultados de diversas investigaciones nos muestran que existen patrones que permitirían entender la violación sexual como una trayectoria que incrementa en intensidad conforme transcurre la adolescencia, desde los tocamientos indebidos, insinuaciones sexuales, intentos de violación y la violación misma. Por esta razón que es vital estudiar este tema, pues las estadísticas reflejan un crecimiento de la escala del abuso sexual en los últimos años que lo convierte en un problema alarmante de salud pública que combina a todas las instituciones responsables de la normatividad, judicialización, atención en salud física y psicológica y pedagogía, e incluso al mejoramiento de las formas de prevención, promoción, evaluación y seguimiento de los casos. Esto en función de que las estrategias utilizadas para abordar este tipo de delitos no han dado muestras de diligencia y de eficacia en sus procesos. Por todo lo expuesto, nosotros, como científicos sociales en formación, debemos investigar un tema que es tan amplio y polémico, pues solo así se podrá tener una base teórica que nos permita entenderlo. En este video nos enfocaremos en la problemática del abuso sexual en aras de contribuir a la información y reflexión. Uno de los sucesos que generó indignación en el mundo es el del monstruo de Cleveland, apodo con el que se sindicó a Ariel Castro, un ciudadano puertorriqueño con residencia en la ciudad estadounidense que secuestró, ultrajó y mantuvo en cautiverio por más de una década a 3 jóvenes. Fue en esta casa, en un barrio latino en Cleveland, que Michelle Nye, Amanda Berry y Jenna de Jesús fueron privadas de su libertad. Castro las encadenaba la mayor parte del tiempo, las privaba de alimentos y cuando ellas resultaban embarazadas a causa de sus continuas violaciones, las golpeaba hasta provocarles un aborto. La primera en desaparecer fue Michelle, secuestrada en agosto del 2002. Había salido de casa de su prima y esperaba a un auto para llegar a casa. Al día siguiente tenía el juicio por la custodia de su hijo de 3 años, quien también fue fruto de una violación anterior. El 21 de abril del 2003, Castro pone sus ojos en Amanda Berry, una joven que también buscaba una movilidad para llegar a su casa, luego de su turno en un restaurante de comida rápida. Ella fue la única que logró salvarse de los golpes para terminar su embarazo. Con el apoyo de Michelle, nace la pequeña Jocelyn, quien a los 6 años ayudaría a escapar a su madre de Castro, luego de que éste saliera de la casa. La última en ser secuestrada fue Gina de Jesús. Ella tenía solo 14 años y era una de las amigas cercanas de la hija mayor de Ariel Castro. Él siempre les recordaba que las tres cometieron el error de subirse al auto de un desconocido para aumentar su dolor. Maltratadas, encadenadas y ultrajadas, lograban salir por momentos de la casa arrastrándose desnudas esperando encontrar ayuda. Pero los policías nunca prestaron atención a las demandas de los vecinos. ¿Por qué la policía no creyó esto? Porque la mente toma decisiones con estereotipos formateados por los medios de comunicación. Nuestro país es el tercero en el mundo en lo que a violación sexual se refiere, y uno de los hechos más alarmantes se produjo en el Distrito de Independencia en marzo del 2020, cuando se encontró el cuerpo sin vida de la pequeña Camila en la zona conocida como La Mina en Payet.
Un video registrado por cámaras de seguridad muestran cuando la menor de 4 años, reportada horas antes como desaparecida por sus familiares, fue raptada por un sujeto. Un adolescente de 15 años es el principal sospechoso de la desaparición y asesinato de una niña de 4 años en Independencia. Un vecino del pasaje 2 del asentamiento humano Proyecto Integral 18 de marzo reconoció al menor tras difundirse las imágenes de las cámaras de seguridad. Es el video no se ve muy bien, pero el policía me ha mostrado en su celular, sí lo he visto varias veces. Pero además de él, según las investigaciones, la madre del sospechoso también lo habría identificado, por lo que decidió denunciarlo en la comisaría de Payet. Horas más tarde se supo que la persona del video era un joven de 15 años conocido como Maxi, quien interceptó a la niña cuando iba acompañada de otras dos menores de 9 y 2 años que se dirigían a buscar a la madre, Mireya Guamán, que estaba en una fiesta conocida como Yunza en una loza deportiva a 7 cuadras de su domicilio. Este hecho provocó una ola de indignación y vigilias por el asesinato de Camilita, quien también habría sido ultrajada. Las lesiones en su nuca confirmaron que su fallecimiento se produjo por un traumatismo encefalocraniano. Para Brickman Ortega, psicólogo forense de la DIRINCRI, el homicida tiene un perfil psicológico frío, calculador y sin remordimientos, catalogándolo como psicópata. Definición de conceptos. Según Lev Vygotsky, los conceptos se forman principalmente por la interacción sociocultural desde los primeros años, dividiéndolos entre conceptos vulgares, formados por el lenguaje oral en la interacción cotidiana, y académicos, formados a través del lenguaje escrito. Los conceptos referentes a los delitos sexuales son abuso sexual, fenómeno social que abarca una gama de acciones de diferentes tipos y grados perpetrados por una o más personas para conseguir la satisfacción sexual a costa de otra. Agresión sexual, acto en el cual de una manera explícita se atenta contra la integridad sexual de la persona, por lo tanto implica agresiones físicas y verbales mediante las cuales la víctima puede verse forzada a ceder a las intenciones del agresor. Coerción sexual, acto en el cual se busca el sometimiento del otro para que ceda a encuentros sexuales. Violación sexual, acto altamente traumático para quien lo sufre, en el cual la víctima padece la penetración, sea por vía oral, bucal o anal, sin su total consentimiento. Chantaje sexual, acto en cual una persona desde una posición ventajosa amenaza o intimida a otra para que acceda a mantener relaciones de connotación sexual. Por otro lado, en la mente del abusador, se tiene que, de acuerdo a los 9 rasgos de la maldad, todos comparten un factor D, propuesto por psicólogos alemanes y daneses en el artículo The Dark Core of Personality, que tiene como propósito maximizar los beneficios propios sobre el de los demás. En esa línea, si alguna persona posee alguno de estos rasgos, es muy probable que desarrolle otros que estén estrechamente ligados. Asimismo, es importante hacer una distinción entre la agresión sexual y la coerción sexual. Dentro de la categoría conceptual, el abuso sexual es un tipo de actividad o contacto sexual en el que no das tu consentimiento. Un atacante puede usar la fuerza física o amenazas o darle drogas o alcohol a su víctima para abusarla sexualmente. Y dentro del abuso sexual se incluye a la agresión y coerción sexual. En el siguiente cuadro vamos a diferenciar entre ambos términos. Desde el plano académico, tenemos una relación entre el abuso, la agresión y la coerción sexual. En este nexo de causa-efecto, nacen las siguientes preguntas. ¿Cómo se origina el abuso sexual? ¿Y qué efectos produce el abuso sexual? En el primer caso, factores como la desorganización psicosocial de la familia, la impunidad institucional, el deterioro de las instituciones, la criminalidad, la influencia de los grupos iguales y los medios de comunicación que imponen estereotipos sexuales se convierten en un vector que causan este tipo de abuso. En relación a sus efectos, se puede apreciar que las consecuencias psicológicas negativas, el estigma social, la culpabilización y vergüenza, así como las reacciones ansioso-depresivas, son producto de este trauma, sin dejar de lado las posibles dificultades inespecíficas de socialización, los comportamientos sexuales agresivos,
el trastorno de estrés postraumático, el control inadecuado de la ira y dentro de los que afectan a la vida de la persona, los intentos de suicidio. ¿Cuáles son los detonantes de la mente del agresor sexual? Malamud y colaboradores proponen en 1991 un modelo de confluencia para explicar el desarrollo del comportamiento sexual agresivo de los varones. En dicho modelo se conjugan dos características: la visión impersonal de la sexualidad, que refiere a una elevada activación sexual y falta de apego hacia la pareja, y las actitudes hostiles hacia las mujeres favorables al uso de la violencia. Para entender esta confluencia, indican que estas características se ven propiciadas por diversas circunstancias, como el abuso sexual en la infancia, el comportamiento delictivo en la adolescencia, la violencia familiar y la influencia del grupo. ¿Cuáles son los factores de riesgo en las víctimas? Hamby y Cooper mencionan que las mujeres que afrontan mayor riesgo de abuso sexual son las que inician antes sus relaciones, tienen mayor número de parejas y de más edad, mientras que Lacaze y Meldenson comentan que el comportamiento sexista en las mujeres aumenta el riesgo de que experimenten coerción sexual. Por otra parte, el consumo de alcohol y drogas es un predictor de sufrir abusos sexuales. Además, la aceptación o normalización de una cultura machista puede detonar en violencia sexual. Para ver estos estudios reflejados en números, la Organización Mundial de la Salud publicó informes detallados sobre este tema. La Organización Mundial de la Salud señala que entre el 7 y el 30% de los varones adolescentes de todo el mundo denuncian coerción sexual. Por otro lado, el 35% de las mujeres ha sufrido violencia física y o sexual. En este sentido, cualquier circunstancia que ofrezca la inestabilidad social, el deterioro de las instituciones y la criminalidad facilitará el aumento de las agresiones sexuales. Para empezar, Vygotsky considera que un instrumento es una creación artificial, específicamente creada por la interacción social y dirigida al dominio de los procesos mentales propios o ajenos. Las cuestiones del bien y el mal siempre han estado reguladas por la cultura por normas y valores que orientan nuestros guiones de comportamiento. A raíz de ello, podemos afirmar que la cultura nos humaniza. En conclusión, evolucionamos con mecanismos específicos para el pensamiento ético. Las normas y valores de la ética nos permiten decidir por actos de bondad o de maldad. Los actos de violencia sexual son producto de la ruptura de las normas y valores de convivencia. Las normativas éticas y morales adquieren sentido y significado con las reglas de una comunidad y su división del trabajo. Según Seto y la Lumière, tuvieron una exposición temprana a la actividad sexual o la pornografía, y Swartwood nos habla sobre violencia familiar e influencia del grupo, además de un interés sexual atípico con hostilidad hacia las mujeres, preferencias sexuales impersonales, fantasías sexuales coercitivas, personalidad antisocial, entre otros. Con estas características podemos pasar al perfil psicológico común a todos los violadores. Ahora vamos a ver la mente de la víctima. Gracias a Pérez se establecen algunas características necesarias para comprender cómo evaluar y clasificar a las personas vulnerables en 6 puntos principales. La vulnerabilidad está asociada a condiciones de marginalidad, exclusión, políticas públicas insanas, violencia, abandono, entre otros. Según los científicos sociales, la primera división del trabajo es de actividades para cada sexo. Así tenemos a los hombres del Paleolítico que se dedicaban a la cacería y a las mujeres en la agricultura. Durante la Edad Antigua, el Imperio Babilónico promulga el Código de Hammurabi, en donde la violación se reconocía como delito considerando dentro de las víctimas a las vírgenes y las esposas. Con el pasar de la historia y la frecuencia de las guerras, la violencia sexual se convierte en un arma contra el país vencido en un modo de supremacía política y social, hasta tener más adelante a códigos religiosos que controlan la conducta sexual humana y que aún son reproducidos en algunas culturas de África y Medio Oriente, las cuales se pueden observar en el aborto, la ablación femenina y los matrimonios concertados con menores de edad. En un escenario prototípico impuesto por los medios de comunicación, se nota que históricamente la violación sexual se ha tratado como un tema tabú.
además de contribuir a la tolerancia de este acto al establecer que la mayor parte de violaciones se dan entre alcohol y drogas, generando en las personas la idea de que ellas se los buscaron, cuando en las estadísticas la mayor parte de violaciones se producen dentro de la pareja. Estos son los mitos de la violación, que sugieren que la víctima está mintiendo sobre el hecho o que merecía la violación por su actitud o vestimenta. De parte del agresor, se sostienen los mitos que alegan que éste no pudo controlarse o que no es el tipo de hombre que cometería esos delitos, restando seriedad al abuso sexual, trivializándolo y, peor aún, presentándolo como algo natural. Luego de analizar todo lo expuesto, podemos concluir que los medios de comunicación son la fuente de cognición social implícita porque influyen en actitudes, estereotipos y toma de decisiones. Cuando el abuso sexual se produce en menores de edad, deja secuelas importantes de una amplia gama de variedad. Al ser una experiencia traumática, estas secuelas dependen de la edad y de otros factores como la coexistencia de otros tipos de abusos durante la infancia, además del sexual, que conllevan a generar reacciones psicológicas en la víctima. Según Vygotsky, la mente está formada por sistemas psicológicos, lo que hoy denominamos sistemas funcionales complejos del cerebro. Para él, las memorias de largo plazo son productos de una modularización del cerebro por acción de la cultura, mientras que, según el Nobel de Medicina Eric Kandel, las memorias de corto plazo son conexiones sinápticas bioquímicas transitorias. La interacción entre ambos sistemas hace que la memoria operativa o de corto plazo realice intercambios con el sistema de memorias a largo plazo. Cuando existe un historial personal traumática, se produce un habla autodirigida exacerbada, considerada como rumia verbal. A partir de esto, Simons diferencia en una sistematización clásica las cuatro etapas de la victimización. Como problema social derivado del abuso sexual en menores, se ha observado una predisposición para alcoholismo, tabaquismo, uso de drogas, prostitución, delincuencia, fuga del hogar, conflictos familiares, dificultad para establecer relaciones interpersonales y mayores tasas de divorcio y separación. Finkelhor y Krugman señalan 4 factores de riesgo para el abusador que son determinantes para que la violación sexual se produzca. Motivación del agresor para cometer el abuso. La habilidad del agresor para superar sus propias inhibiciones y miedos. Capacidad del agresor para superar las barreras externas o los factores de protección del niño. Y consecuencias psicológicas del abuso sexual. ¿Hay algún niño en particular que está más expuesto al riesgo? ¿Qué tipos de personas son más vulnerables o tienen mayor riesgo de ser víctimas de abuso sexual? En sí todos los niños son vulnerables. Tal vez las condiciones hacen que algunos niños o niñas sean más vulnerables que otros. Por ejemplo, los niños que tienen padres ausentes por circunstancias laborales o estudios que no están y dejan muchas veces a sus hijos al cuidado de otras personas o los dejan solos. Igualmente, también otra situación vulnerable es, por ejemplo, muchas veces en relaciones nuevas, donde hay un padrastro y se desconoce muchas veces el pasado, ¿no? Hay una relación muy rápida, ¿no? O que tienen ciertos antecedentes o no termina de conocerlo bien, ¿no? Son otros de los factores. Igualmente también los niños o las niñas que son vulnerables son los que están afectados emocionalmente. Es decir, por ejemplo, si los padres viven en un entorno de violencia intrafamiliar, o si los padres son muy exigentes, por ejemplo, cuando hay una educación en casa demasiado rígida, y a veces los niños buscan escapar de esa situación, ¿no? Búsqueda de afecto, o la carencia, o sienten carencia de afecto por parte de sus padres, son generalmente los niños que son más vulnerables a sufrir algún tipo de abuso sexual, ¿no? Dentro del entorno familiar, ¿no? Ahora hay que considerar que también pueden ser sexual en los colegios, en la comunidad, en los parques, cuando salen, ¿no? Hay ciertas situaciones que generan situaciones de vulnerabilidad a los niños. Las estadísticas y los estudios de casos indican que el agresor sexual está frecuentemente en el ambiente cercano a la víctima. ¿Cuáles son los factores de riesgo de esta? Obviamente, como lo dices, ¿no? La mayoría de los agresores usualmente
están cercanos, son cercanos a la víctima, ¿no? Sobre todo son familiares. Y familiares, no estamos hablando, por ejemplo, del tío, del primo lejano que vive en otras casas, usualmente viven en el mismo domicilio. Y esto es algo muy importante, ¿no? Ahora, digamos, referente a cuáles son los factores de riesgo, le estaba comentando que uno de los factores de riesgo es, por ejemplo, el poco nivel educativo, ¿no? Sobre todo el tema también de economía. Son personas que tienen poca educación, son personas que también por su edad no han accedido, digamos, a una educación, digamos, secundaria o están pasando una educación primaria, pero económicamente también son personas con escasos recursos, ¿no? No tienen los medios, ven también el hecho de pedir ayuda como algo muy tedioso, como algo como económicamente imposible, y también son personas que tienen mucha desesperanza por las instituciones públicas, ¿no? No las consideran tampoco como parte de su vida diaria. Conceptos como justicia, democracia, etc., no tampoco forman parte del conocimiento de estas personas, ¿no? Por ello, yo creo, ya la ley 3036-4 ya ha tipificado los tipos de violencia en las cuales las personas no solamente se están viendo involucradas, ya sea la violencia física, la violencia psicológica, ¿no? Sino que también hace parte la violencia económica por estos mismos factores de riesgo que estamos viendo, ¿no? Sin embargo, eh, quiero comentarles que puede deberse al tema, digamos, relacionados a nivel educativo, el tema también biológico, ¿no? Pero sobre todo el tema económico, educativo y económico, creo que para mí serían los más importantes, ¿no? ¿Existen factores de riesgo para ser un agresor sexual? Muchas veces el adulto que somos ahora pues ha dependido bastante de cómo nos han criado nuestros padres, ¿no? Por ejemplo, para que un abusador pertenezca al, pertenezca al cesto de manzanas podridas, pues ha tenido que tener de repente en su hogar una dinámica disfuncional, ¿no? Violencia entre los progenitores, podríamos decir de repente el padre, el progenitor que haya consumido alcohol, que haya consumido drogas o que haya tenido conductas disruptivas, ¿no? Delincuencia. Entonces se llega a contagiar, se llega a podrir al resto. Siempre digo yo que existen, por ejemplo, los agresores sexuales, existen los delincuentes, existen de repente los sicarios por haber tenido una mala niñez, una mala infancia, por no haber tenido unos padres que los encaminen o que sean un modelo a seguir, ¿no? Entonces, el abusador sexual podría pertenecer a un producto de cesto de manzanas podridas. Ahora, los factores de riesgo de un abusador sexual podrían ser esos, ¿no? La crianza, también el lugar donde nos desarrollemos, también podría ser la economía, el factor económico también es bastante importante. ¿Cómo se actúa cuando el agresor pertenece a un ambiente cercano? Siempre antes mencionaban que era una persona desconocida, ¿no? Siempre decían, pero finalmente se descubrió que el mayor porcentaje de agresores es del entorno cercano, o sea, es una persona que conoce, ¿no? Que puede ser un tío, que puede ser un primo, que puede ser una persona, hasta un amigo de la familia, el padrastro. Muchas veces pueden ser ellos los agresores, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces, a veces, el entorno hacen, nuevamente el tema familiar, por no generar problema, guardan silencio. Y a veces la familia no quiere creer tampoco. Si un niño le dice a su mamá, a su tía o a alguien de confianza de su entorno familiar que ha sido víctima, le van a decir a veces que es su imaginación, que seguro no fue así, no, pero si es tu tío que te quiere. Es decir, no van a creer en la palabra, van a minimizar su expresión muchas veces. Entonces, si el niño siente que por más que lo cuentan, no le dan importancia, terminan callando, ¿no? Y esa es una situación que también sucede en el entorno familiar. Es la importancia de la familia tiene que aprender a escuchar e indagar
averiguar, ¿no? Porque posiblemente el saber, de todas maneras, si es que realmente hay un abusador dentro del entorno familiar, se quiera o no, va a generar un conflicto dentro del entorno familiar. Algunos van a estar del lado del niño o de la niña y otros por parte del agresor, ¿no? Entonces, definitivamente va a haber un conflicto, sí, pero es importante identificar la verdad y sobre todo determinar la situación. Y como dice, después todo por su propio peso cae, pero siempre y cuando realmente se le escuche y se le atienda al niño. No hay que tener miedo, sino hay que aprender a escuchar. ¿Se puede considerar a un violador sexual como una persona con trastornos mentales? No podemos generalizar que muchos violadores, que muchos abusadores sexuales tienen dificultades emocionales, sí, ¿no? Algunos pueden presentar alguna patología, algunos pueden presentar un problema emocional, una carencia afectiva, un problema de que haya estado jalando, ¿no? Otros son por su impulso sexual, ¿no? Que desean satisfacer, y otras veces por necesidad o ganas de tener control, ¿no? Dominar a la otra persona, ¿no? Puede generar que estos tipos de personalidad puedan volverse agresores, violadores, abusadores, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, no nada que tiene una patología, un trastorno mental, un problema emocional, va a ser un violador. No, pero sí, todo violador puede estar presentando algún tipo de problema de ese nivel. ¿Se puede afirmar que el abuso sexual ha sido normalizado en la sociedad actual? Por lo menos el abuso sexual, llegue apelando bien a la palabra normalizado, no está, pero podríamos decir que muchas conductas relacionadas a la sexualización de la mujer, muchas conductas relacionadas a, digamos, a las relaciones sexuales no consentidas sí están siendo normalizadas, ¿no? Una situación como ello lo podemos ver en las canciones y en la música que escuchamos hoy en día y que escuchan los jóvenes, ¿no? Muchas de estas canciones alegan pues situaciones en donde las mujeres solamente son un objeto, de las cuales solamente podemos tener un tema, digamos, de placer sexual. Muchas de ellas también alegan no necesariamente un permiso de parte de ellas, pero sí una situación en donde así ellas deseen o no deseen el tema sexual, eso no importa, ¿no? Lo que importa aquí es que muchas veces el autor o la lírica que contiene la canción está orientada netamente, por ejemplo, al tema del abuso sexual, ¿no? Entonces también no solamente vemos esto, sino lo vemos en la televisión, y hay muchos medios de comunicación que están apoyando el tema de que las relaciones no consentidas no necesariamente tienen que cumplirse, digamos, las relaciones no consentidas no necesariamente son algo que prohíbe la intimidad, sino que muchas veces son solamente parte de un proceso que tiene como finalidad la relación sexual, con tal que podría decir que el abuso sexual no está normalizado, pero muchas conductas que sí llevan al abuso y que es más preocupante aún, sí nos está llegando, sí llega a ser, digamos, sí está siendo normalizado, ¿no? ¿Hay algún perfil predeterminado para el abusador? Hay características, sí, del abusador, hay sí un cierto perfil, pero no es absoluto, que quiere decir que muchas veces hay aspectos que varían de persona a persona, puede variar el contexto cultural, sociocultural también, muchas veces. Eh, por ejemplo, una de las características es cuando hay una fijación en su infancia, ¿no? Son personas que no han crecido emocionalmente hablando, ¿no? Se han quedado en su infancia, se han quedado añorando aspectos de su infancia y a veces quieren llenar ese vacío teniendo una relación con alguien que sea de esa época. También son muy manipuladores, son muy inteligentes, son otras de las características, porque saben identificar cuando hay una cierta carencia afectiva, ¿no? Que hace que la persona
encaje. Por eso es la importancia. ¿No? A veces sucede ese tema de la seducción, que son personas que se acercan aparentemente en muy buen aspecto, pero al final buscan algo. Y esto no solamente sucede en los niños menores de edad, sucede en jóvenes, en adolescentes, hasta en adultos, ¿no? Que buscan manipular a personas que emocionalmente tienen ciertas heridas y buscan aprovecharse de estas circunstancias, ¿no? Lo que dicen que toda persona que fue abusada o violada de niño también lo va a hacer de grande, tampoco no podemos decir que eso es la ley. En casos de incidencia de abuso sexual en Perú, Lima, ¿cómo se detecta el hecho de que las personas fueron violentadas sexualmente? ¿Existe un perfil psicológico de la víctima? El perfil psicológico de la víctima entra bastante a tallar de qué dinámica familiar viene. Otras cosas también pueden ser adolescentes que estén incurriendo en el alcohol, en las drogas, ¿no? Son adolescentes carentes de amor, carencia afectiva por parte de cualquier miembro de la familia, ¿no? Entonces los puede hacer débiles y pueden caer en ser víctimas de abuso sexual. Terminada la conversación con los especialistas, se llegan a los siguientes datos. El primero, en el caso de los agresores, las carencias o problemas emocionales, patológicos, económicos o sociales son un caldo de cultivo para la producción de acciones adversas a sus víctimas. Segundo, son 3 los factores de riesgo en relación a las víctimas: el estilo de crianza de los padres, la pobreza económica y la carencia de inteligencia emocional. Por último, en consecuencia de las experiencias sexuales forzadas, los 3 especialistas aseguran la necesidad de un proceso de largo plazo para la recuperación de la víctima. Tácticas de coerción sexual. Dentro de ellas existe 4 tipos de tácticas. La primera, tácticas de persuasión verbal. Expresiones negativas para suscitar culpa o miedo. Dentro del contexto ya señalado, el hombre le dice a la mujer: tu trabajo está muy retrasado, pero lo podemos arreglar saliendo a tomar un cafecito. Expresiones positivas para seducir. Tu peinado está a la moda y se te ve muy guapa. Expresiones neutras sin carga emocional, pero con la intención de imponer su atención. ¿Cómo están esos archivos? Táctica de insistencia verbal o física de manera persistentemente. Táctica de persuasión física, desde besos y caricias hasta agresiones sexuales. Táctica de ganancia. Excusas para aproximarse. Por ejemplo, señorita, mi computadora se ha bloqueado. ¿Puedo usar la suya que está libre? Luego de aplicar la encuesta Likert, se llega a la siguiente interpretación. Los factores de riesgo en el contexto social y cultural hacen referencia a las condiciones del medio en cuanto a grupo humano, tales como estereotipos, sistema judicial, familias disfuncionales, etc. Factores de riesgo en los agresores. Están relacionados con las situaciones las cuales pueden llevar a una persona a convertirse en un agresor sexual, tales como experiencias vividas, su percepción de las víctimas, etc. Los factores de riesgo en las víctimas son respecto a las condiciones que exponen a una persona a ser víctima de abuso sexual, como la baja autoestima, consumo de drogas, etc. Conclusiones. Los factores de riesgo en las víctimas se relacionan con el estilo de crianza de los padres de familia. El estilo de crianza democrático es el que mejor previene el abuso sexual porque fomenta la comunicación, la buena autoestima y las habilidades sociales de los niños. Los estilos de crianza asociados con el riesgo del abuso sexual son el autoritario, el permisivo y el desinvolucrado. Estos estilos no fomentan la confianza y comunicación entre padres e hijos. La interacción social, al fomentar la comunicación y confianza entre padres e hijos, es un mecanismo de detección del agresor, aún así esté en el entorno familiar de la víctima. La mente patológica del agresor es producto del aprendizaje social y el contexto cultural hedonista. Recomendaciones. Fomentar un estilo de crianza democrática en el hogar, el cual se caracteriza por un control disciplinario flexible y afecto equilibrado hacia los hijos. Fomentar habilidades sociales en los niños y adolescentes para reducir su vulnerabilidad ante el acoso sexual. Valorar la psicoterapia como método para crear habilidades sociales, estrategias de afrontamiento y resiliencia en las víctimas de abuso sexual. Ejecutar programas educativos y de asistencia social a las familias identificadas como disfuncionales. A la fecha, el abuso sexual sigue siendo una problemática de carácter mundial.